por caso para bueno, darle al menos o encontrar alguna solución a problemas tan recurrentes, ¿no? El trabajo mancomunado de las instituciones que tienen ganas de trascender las ideas, de que los proyectos se puedan concretar, se puedan hacer visibles y reales. Y hay un ciclo muy interesante que es el ciclo de café científico que se viene desarrollando hace más de 4 años en la Universidad Nacional de Río Cuarto, desde la universidad para promover y para explicar lo que la universidad viene gestando, ¿no?, en sus diferentes áreas, y dentro de ese marco, dentro de lo que es el ciclo de café científico, hay una temática que se va a desarrollar mañana a las 18 en la Biblioteca Mariano Moreno y que aborda justamente esto de lo cual estamos hablando, la posibilidad del reciclado. Y hay un concepto que me interesa mucho y que es el de la rurbanidad, ¿no?, que le vamos a preguntar a nuestros invitados hoy que están ya con nosotros para conversar. Les damos la bienvenida, Javi. Sí, le agradecemos a Gustavo Cimadevila de la Universidad, a Juan Giacobone de la Cámara Metalúrgica y a Juan Musorón de la cooperativa Todo Sirve. Bueno, 3 falanges de una cuestión más o menos similar, buscándole, entre comillas, la vuelta a una gran problemática, ¿no? A ver, ¿quién quiere empezar a comentar un poco que surge como un proyecto de investigación? ¿Puede ser esto, de alguna manera? Sí, vos dijiste bien, hay instituciones que se reúnen y que intentan articular esfuerzos, cosa que siempre es bastante fácil de decir, de mencionar y difícil de realizar. Lo mismo que si hablamos en términos políticos, ¿no es cierto? Casi todos sospechamos que en política lo mejor es que los actores puedan interactuar y entenderse, pero uno ve que en el día a día eso se vuelve difícil, por infinidad de razones. En mi caso, como miembro de la universidad, también podría decir que hacia adentro de la universidad muchos de nosotros desconocemos lo que hacen los colegas, cada uno en un área. En una universidad que tiene hoy más de 1.600 docentes, ¿no? Es una institución realmente importante en número y en cantidad de actividades que tiene. Una de esas actividades tiene que ver justamente con tratar de mostrar hacia afuera qué es lo que se hace puertas adentro. Ustedes seguramente tienen visitantes de la universidad que abordan distintos temas, alguna gente trabaja más ligada a las cuestiones productivas, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en un área agrícola-ganadera, quizás otros vengan más vinculados a cuestiones que tienen que ver con entender lo que pasa en la naturaleza. Seguramente con este incendio que tiene en la Amazonas, a lo mejor algún especialista puede hablar acerca de lo que es el ambiente. En el caso nuestro, trabajamos con el área social, ¿no? Y cuando uno dice que trabaja con el área social, lo que trata todo el tiempo es interpretar, ¿no?, conocer qué es lo que nos pasa como sociedad. Y en esto de tratar de entender qué es lo que nos pasa con sociedad, vos mencionaste antes el concepto de rurbanidad. Nosotros hace más o menos 20 años empezamos a sospechar que hablar en términos clásicos de lo que es lo rural y lo urbano, como si fuesen, ¿no es cierto?, 2 términos que se refieren a espacios distintos, quizás a poblaciones que tienen características también distintas, requería de tener una mirada un poquito más integradora. Los nexos que hoy tiene lo rural con lo urbano son distintos a los que conocimos quizás cuando éramos pequeños o que escuchábamos de nuestros propios abuelos. La tecnología nos acerca, claro. El hecho de que la gente que vivía anteriormente en el medio rural también fue buscando mejores condiciones de vida, se acercó a las áreas urbanas. Esto fue generando una serie de combinaciones múltiples y entonces el concepto de rural o el concepto de urbano nos quedaba chico para hablar de estas combinaciones. Y el concepto de rurbanidad justamente intenta eso, ¿no? Plantear un concepto síntesis de lo que es lo urbano y lo rural. Un concepto que no fue creado por nosotros, existe en la sociología desde hace un siglo más o menos, y justamente tiende a
dar un concepto y algunos significados para entender que lo rural y lo urbano están siempre en continua interacción y que también se pueden pensar, ¿no?, como una síntesis. Y en ese marco surge... En ese marco de una larga historia de estar estudiando fenómenos acá en la ciudad de Río Cuarto, nos empezó mucho a llamar la atención la vida de los carreros. Para algunos los carreros son postales rurales, ¿no es cierto?, pero están inmersas en la ciudad. Y bueno, con el concepto de rurbanidad empezamos a acercarnos a ellos justamente porque para entender a los carreros hay que entender que alguna parte quizás se asocia a lo rural, por ejemplo, la destreza que tienen en el manejo de los animales, por ejemplo, algunas actividades que ellos realizan y que tienen que ver con oficios y con saberes que vienen de lo rural, pero a su vez lo hacen acá en la ciudad. Sí, un carrero llevando un televisor, por ejemplo. Por ejemplo, claro. ¿Sí? Bueno, y en este andar, acercándonos y estudiando esa realidad que tenemos aquí en Río Cuarto, pero en muchísimas otras ciudades del país y también diría de América Latina y del mundo, esto no es un fenómeno propio, nos fuimos vinculando con otras instituciones y en ese hacer conjunto viene justamente el lazo con la Cooperativa de Trabajo Todo Sirve. Juan está en representación de ella. Es una cooperativa que reúne a familias que, entre otras actividades, justamente se dedican al cirujeo. Y bueno, eso nos fue entrelazando, desarrollando distintos tipos de proyectos, y el último proyecto, que quizás es un poquito más ambicioso que los anteriores porque reúne a otras instituciones, como por ejemplo la Cámara de Metalúrgico de Río Cuarto, para la cual tenemos otro colega aquí, permitió ir ensamblando voluntades y esfuerzos. Y vos mencionabas el café científico. Bueno, mañana a las 6 de la tarde vamos a mostrar justamente un video que se titula Nosotros somos el valor y que cuenta de manera sintética, ¿no es cierto?, una experiencia de trabajo conjunto entre todas estas instituciones. Ajá, una experiencia que podrían adelantarnos para los que no llegaríamos a ver el video. A ver, ¿de qué se trata? Y lo que se trata es de la construcción de una cooperativa en barrios periurbanos, digamos, de esa interfase rural-urbana de que habla Gustavo. Hay allí los relocalizados y los desocupados del campo. Claro. Y son compañeros que, bueno, la mayoría tienen mi edad, con la diferencia de que nunca han tenido un recibo de sueldo. O sea, en la informalidad total. En la informalidad y en el semi-analfabetismo, para no decir analfabetismo total. Entonces son compañeros muy trabajadores, que se han forjado en el trabajo y han aprendido desde la observación, porque no desde la lectura. Y lo que valen son las acciones, y lo más difícil en esta sociedad es hacer esas acciones, es hacer el trabajo. Nosotros hace 10 años, después de que viniese acá una propuesta de incinerar la basura, con una empresa que se llamaba Enviro, no sé si existe todavía, pero nos encontramos en la calle, es decir, nos encontramos con Juan Giacobone, nos encontramos con la universidad. Yo siempre tuve una vinculación con la universidad que nos permitió en primera instancia rechazar aquella propuesta de incinerar la basura y a partir de ahí, de la relación que se pudo establecer con sectores de esta marginalidad, de barrios de alta vulnerabilidad, nosotros dijimos, bueno, hay un lugar en donde hay disposición final de grandes generadores de residuos de Río Cuarto. Por convenido, y en esos lugares que no son recolectores, empezamos a trabajar la idea cooperativa. Y la idea cooperativa no está dada desde aquí, en este caso, desde un lugar, desde una carga ideológica, sino que sale de la misma práctica y de la necesidad. Digamos que seguimos la ley de las necesidades. Claro.
Se partió la tierra y a nosotros nos tocaron los discapacitados, los analfabetos, las abuelas que no ven, los compañeros que no comen. Hoy día es una situación gravísima. Y dijimos, bueno, ¿qué es lo que se puede experimentar con gente que está en los barrios periurbanos y compite con el negocio que orbita alrededor del narcomenudeo? Entonces, esto estoy hablando de los años 10, 11, 12, nosotros salimos en el 12, en el 11 como cooperativa, pero son lo que se dio a llamar la economía social solidaria, la economía popular, que necesita de ayudas, y hay una carencia fundamental que no hay. Está asomando una política pública al respecto, por ejemplo, que en Río Cuarto, se da en otros lugares, en donde ya está reglamentado y se puede reconocer el servicio que hacen los recuperadores. Digo, los compañeros que recolectan, que clasifican, que acopian, en todo Río Cuarto no se paga por ese trabajo. Se paga por el precio del cartón que fija la chacarita. Por lo que llevan. Claro. Entonces, ese trabajo no reconocido necesita de una infraestructura, porque para darse una idea, 1000 kilos de cartón, que dura una semana, o juntarlo, que entre 3 o 4 compañeros, en términos de cosas, digamos, es un par de zapatillas. Claro. Claro. Y son 4 árboles que no se talan, y son 3 metros cúbicos de tierra liberada, porque no se entierra. Entonces, nosotros venimos trabajando no en competencia con los recolectores, porque una cosa es la recolección domiciliaria, urbana domiciliaria, y otra cosa es la recolección diferenciada, que tiene que ver con la separación en origen para no colapsar el enterramiento. Entonces, en ese trabajo sale la cooperativa, pero sale con mucha desventaja, porque no existe en Río Cuarto una política pública al respecto. A pesar de haber trabajado con los compañeros del PRU, en donde festejamos y alentamos la formación de una planta de PET, nosotros estamos más dedicados al polietileno, y la culpa de todo eso, porque llegan los grandes generadores de residuos de Río Cuarto al lugar de Malvinas, donde está la cooperativa, y dejan, aparte de cartón, polietileno. Pero el gran culpable de la idea de agregarle valor al polietileno es el señor Jacobone, que empezó con la donación de una agrumadora, con el aprendizaje del manejo de esa agrumadora. Después llegamos siempre triangulando con la universidad para hacer un baño, por ejemplo. Nos colgaban un programa, entonces el dinero llegaba a la universidad y la universidad a la cooperativa. Nunca una relación directa con alguien. Lo último fue un programa de fortalecimiento cooperativo, a partir de que nosotros recibimos la matrícula, en donde dijimos, bueno, acá vamos a hacer algo interesante. Eso interesante tiene que ver con lo que está primero antes de agrumar. Lo que está primero es moler, triturar el polietileno, lavarlo, agrumarlo, y después con la posibilidad de ir a la fábrica de Jacobone para hacerlo, peletizarlo y hacerlo caño negro, caño de riego. Y por ejemplo, a vos, Juan, ¿qué te llega? No, a ver, yo trabajo en energías renovables, me preocupa muchas cosas, ¿viste? Creo que tiene que haber un cambio profundo en todo lo que es el cuidado del medio ambiente. Yo veo que no vamos en el mundo, ¿cierto? No hablemos de nuestra ciudad, sino que el mundo va hacia un lugar sin retorno, por así decirlo. No cuidamos nuestro medio ambiente, no pensamos nada más que en nosotros, ¿viste? Muchos, sin tener en cuenta el pasivo ambiental que dejamos a futuro. Nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones. Y bueno, en cierta forma, la política de la Cámara tiene un tema de responsabilidad social empresaria y cuidado del medio ambiente. Y bueno, este proyecto
bueno, nos hemos podido incluir dentro de ellos, lo vemos muy positivo. Y ustedes piensen que, por ejemplo, el polietileno, para tener una degradación, lleva alrededor de 800 años. Entonces, estamos haciendo un daño que va a perdurar durante mucho tiempo. Como decía Juan, las personas que están en esta tarea, recolectar, ustedes imagínense, 50 kilos de bolsa de polietileno es un trabajo enorme. Y eso cuando, bueno, ese es su sustento, su forma de llevar alimento a la casa, y cuando lo van a vender tiene un precio que no alcanza para comprar una gaseosa. Entonces, bueno, la idea es, primero, evitar todo ese pasivo ambiental, un proceso de trabajo en medio que requiere involucrarlos, mano de obra, tener gente ocupada y recuperar todo este material para fabricar un producto. En este caso decidimos fabricar caños y bueno, que tiene un valor de venta muy superior y bueno, va a generar un ingreso bastante más interesante para esta gente, un valor agregado importante, y bueno, va a hacer que se sientan útiles, o sea, muy positivo desde todo punto de vista. Claro. Desde el cuidado del medio ambiente, incorporación de gente, generar un puesto de trabajo. Si no devolver una dignidad a la persona, ¿no? Exactamente. Y bueno, dentro de eso los acompañamos en este proyecto. En realidad todo el esfuerzo más grande lo han hecho ellos, porque la verdad que nosotros hemos colaborado en qué forma, en aportar tecnología, en colaborar con ellos, en hacerle algunas cosas, pero por así decirlo, con sus escasos recursos económicos, ellos han hecho el aporte de todos los materiales. Claro. Es una triangulación de instituciones compartiendo una visión política, digo, ¿no? Exactamente, pero nada más acá y nada menos. Jacobone es muy humilde, digamos, hay una inversión de la Cámara de Empresaria, porque para darte una idea, nosotros antes de las PASO teníamos $1 claro. Y bueno, recibimos algo así como 70.000 pesos, que pueden haber sido $3.000, pero hoy lo que tenemos construido vale 8, y esa diferencia básicamente se debe al material que fue aportando, el material y trabajo que fue aportando la Cámara. Pero nosotros también, o sea, yendo a la fábrica, poniendo, aprendiendo, y un fenómeno interesante de la relación entre los trabajadores formales con los informales, que también repercute en lo que sería una empresa de la economía popular con otra del mercado. Una sistematización también, involucrar, formar parte, digo, claro. Para la familia que recolecta, ¿no? Verse apoyada, contenida, exactamente. Instruida en toda esta cantidad, de acciones, sí. Debe ser importante. Es importante, pero estamos a mitad de camino, porque lo que se trata no es de un ejemplo individual, sino que nosotros pensamos que hay que replicar eso en otros lugares. Como decía Gustavo, acá hay en vez de tener un cordón industrial, nosotros tenemos un cordón villero. Claro. En donde el reordenamiento territorial exige, en una de las cuestiones, el tema del reciclado. Entonces, si nosotros tuviéramos una política pública con asignación redireccionar lo presupuestario para generar infraestructura. Cuando hablo de infraestructura, hablo de playones, con techos, con máquinas que son necesariamente, pueden ser manuales, nosotros tenemos máquinas manuales, de prensa manuales, con la condición de que los compañeros se asocien, se cooperativicen para poder gestionar eso. Y para poder recibir, como se hace en otros lugares de nuestro querido país, que los grandes generadores son excluidos de la recolección domiciliaria para ir a se ha creado la figura de destino sustentable. Sustentable porque en lo económico y en lo social está en estos barrios periurbanos en donde se pueden replicar experiencias como Todo Sirve, a condición de que se asocien
para gestionar el residuo de los grandes generadores, que son más de 1000 kilos mensuales. Cuando cada uno de nosotros hace 30, bueno, ellos hacen 1000 mensuales. Entonces, eso tiene que ser excluido para que la tasa de recolección que pagan, se la paguen a los muchachos que se organizan. Claro. Entonces, hoy tenés, por la universidad sabemos, en el año 14 se hicieron unos relevamientos que arrojaron un 367, corregime, o 365. Cerca de 400 familias. Cerca de 400 familias, que significan más o menos alrededor de, alrededor de 700 personas que se dedicaban intermitentemente a este tema del reciclado. Entonces, mano de obra y en los lugares periféricos es el trabajo que hoy existe. No hay otro. Que se puede industrializar, se puede industrializar. Tenemos la disponibilidad de la Cámara de Industriales Metalúrgicos. Lo que nos está faltando es la política pública. ¿Y han tenido algún tipo de acercamiento con el Estado? Y nosotros estamos haciendo una asamblea con 50 recuperadores, en donde estamos pensando en hacer una ordenanza. Ya la tenemos más o menos delineado, que significa el marco legal necesario. Aprovechar la figura creada, esto fue en la provincia de Buenos Aires en los años 13, 14, de estos destinos sustentables, que significan el lugar de la disposición final de los grandes generadores. Eso se puede hacer. Y eso viene a ser algo parecido, la planta de PET que se está intentando hacer aquí. Sí, por ahí sería acercar, ¿no? Todo claro, es decir, alguien se dedica al PET, otros se dedicarán al polietileno, otros se dedicarán al cartón o al telgopor, o todos a todos con algunas especialidades. Bien. Bueno, mañana, entonces, a las 6 de la tarde, el Café Científico, en donde van a profundizar seguramente esto que... sí, la discusión de fondo de la reunión del Café Científico es cuál es la mejor manera de intervenir el Estado para colaborar con todos los sectores sociales que están muy necesitados. O sea, nosotros tenemos un Estado que gasta, sabemos, ¿no es cierto? Somos contribuyentes y por lo tanto sabemos que lo que uno aporta en impuestos, etcétera, va, entre otras cosas, a políticas sociales. La pregunta es bueno pensar en políticas que, además de asistir, le den una caña de pescar a la gente? Entonces, esta experiencia muestra eso. Muestra que no se trata de dar el pescado, sino de dar una herramienta, dar la caña, ¿no? Esa es la discusión de fondo. Bueno. Muchísimas gracias por la visita a los tres. Mañana a las 6 entonces en la Biblioteca Mariano Moreno, en el marco del ciclo de Café Científico, más detalles sobre este interesante proyecto que de a poco se va concretando y quién sabe, a lo mejor se logra hermanar con otras cosas ya preestablecidas, hechas y que van marchando. Así es. ¿No? Bueno, nos vamos al móvil.